Gracias, Pastora Alicia. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho en esta noche. Pueden tomar sus asientos. Para mí es una honra estar aquí en nuestra iglesia Casita con la Vida Guiñazú. La verdad que es una alegría. Me da mucho gusto verla. Se la ve muy bien de acá arriba, ¿eh? Gracias al Señor que podemos estar aquí para compartir la palabra. Tenemos un Dios bueno, amén. Tenemos un Dios poderoso. Y quiero que juntas hagamos una pequeña oración antes de compartir la palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Te hemos alabado, te hemos adorado. Señor, hemos levantado tu nombre en alto, Señor. Y ahora te pedimos que tú nos hables, Señor. Que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, que tú nos ministres en esta noche, Padre amado. Todas las mujeres que han venido con una necesidad, Señor, que han venido con alguna situación, Padre amado. Señor, confiamos en ti, Padre amado, que tú eres poderoso, Señor, para revertir cualquier situación, cualquier problema, que nadie regrese a casa como ha venido, sino que regrese con toda la bendición, Señor, para contagiar en su casa, su familia, sus hijos, su esposo, Señor, con tu paz, con tu gracia, con tu favor, Señor, con tu gozo sobre todas las cosas. Gracias, Señor, una vez más. Gracias porque tú eres nuestro papá, tú eres nuestro Rey y ante cualquier necesidad podemos recurrir a ti. Porque siempre estás con tus oídos atentos para escuchar a tus hijas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. En esta noche quería hablarles acerca de la fe. El título de mi mensaje es La fe en Dios persevera. La única fe que puede perseverar es nuestra fe en Dios. A veces ponemos nuestra fe en tantas cosas y vemos a la larga o a la corta que no tenemos resultados. Pero siempre sepa esto, que cuando uno pone la fe en Dios, Dios nunca nos defrauda. Amén. Dios nunca nos falla. Y todos aquí tenemos sueños, ¿verdad? Todos tenemos metas, promesas del Señor que están sobre nuestra vida. Y para ser sostenida en esas promesas, en ese tiempo se necesita de fe. Diga conmigo, fe. Perseverar y depender del Señor. Perseverar, ¿por qué? Para que esas promesas de Dios se hagan una realidad en nuestras vidas, para que lo que Dios ha dicho una vez que iba a suceder sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, se haga realidad. Y depender del Señor, ¿por qué? Porque nos da la fuerza, ¿verdad? Y no solamente que Él nos da la fuerza, sino que Él nos guía en el momento que se hace realidad esa promesa. Amén. Él nos ayuda a no cometer errores. Él nos ayuda a no tomar decisiones apresuradas. A veces somos, las mujeres tenemos esa característica, ¿verdad? Que somos así muy ansiosas y quizá queremos ver soluciones pronto y a veces metemos la pata. Pregúntele que está a su lado, ¿vos metés la pata a veces? A veces nos apresuramos con tomar decisiones y abrimos puertas que no debemos abrir, ¿verdad? Y decimos cosas que quizás no tenemos que haberlas dicho. A veces nos apresuramos, pero esperar en el Señor es lo mejor, ¿verdad? Su guía es lo mejor para nuestras vidas. Y hay una definición de fe extraordinaria en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y este capítulo 11 de Hebreos comienza con una declaración, una definición acerca de la fe, un versículo muy conocido que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esta definición apunta a dos afirmaciones acerca de la fe. La primera parte de este versículo, la primera declaración, afirma que la fe, ¿qué es? Es la certeza de las cosas que se esperan, ¿verdad? Y hace la fe tan real que la define como certeza.
Y la palabra certeza en su idioma original significa fundamento. Fíjense, un edificio para que se sostenga tiene que tener un buen fundamento, ¿verdad? Y de esa misma manera, del mismo modo, la certeza le da seguridad a lo que crees, la certeza le da seguridad a lo que creemos. Así que de manera que si creemos y nuestro fundamento es la fe, tendremos lo que estamos esperando. Ahora, la segunda parte de esta definición, dice, de este versículo, dice, es la convicción de lo que no se ve. Acá, ¿qué pasa? Nuestros sentidos, ¿qué hacen? Siempre nos conectan con el mundo visible, ¿verdad? Lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, lo que yo siento, lo que yo puedo escuchar. Todo eso hace parte de lo visible de la vida cotidiana. Pero la fe hace que traigamos las cosas de lo invisible a lo visible. Ya de poquito usted lo va a ir entendiendo. Ahora, a veces eso nos trae problemas, porque si en la casa o hay gente que nos rodea que no tiene fe, a veces cuando nos escucha hacer una declaración de fe o declaramos que está sano en el nombre de Jesús, cuando nos escuchan decir que habrá solución en nuestra economía cuando no tenemos un peso en el bolsillo, cuando escucha que declaramos que va a haber solución aunque de una circunstancia o de un problema que esté sucediendo en nuestro matrimonio o con la vida de nuestros hijos, cuando hacemos una declaración de fe y decimos que las cosas van a cambiar, quizás haya gente que te rodea o quizás que haya gente que esté en tu propia casa que quiere imponer lo visible sobre tu vida. Suele pasar esas cosas y seguramente todo eso traiga dudas, nos puede traer dudas, ¿verdad? Pero eso es allí, en ese momento que debemos tomar una decisión. Diga conmigo, una decisión. Si creemos a la forma natural de ver las cosas o a la forma espiritual que es por fe y no por vista. Hay un versículo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, que dice así, por fe andamos, no por vista. Es decir, que si andamos por vista, no necesitamos la fe. Pero si decidimos andar por fe, no necesitamos la vista. Es cuestión de decidir qué es lo que quiero, qué es lo que prefiero yo. Si prefiero confiar en Dios, poner mi fe en el Señor o dejarme invadir por las situaciones, por los problemas, por lo que ven mis ojos. Ahora, nuestra fe siempre tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta en Él, en el Señor. Nuestra mirada solamente tiene que estar puesta en el Señor. Y quizás usted podrá decirme, pastora, ¿usted por qué no vive en mi casa y no ve la realidad que yo vivo? Y yo lo entiendo porque acá no podemos negar ninguna realidad. Acá no se trata de negar la realidad. Lo que yo le estoy diciendo es que si te enfocás cada día en ver los problemas, si te enfocás cada día en ver las situaciones difíciles, limitarás la fe. Limitaremos la fe. Y así es imposible que Dios pueda obrar a nuestro favor. Así es imposible poder ver un milagro sobre nuestra familia. No nos limitemos a lo visible. Amén. Hay una historia en la Biblia, muy conocida. ¿Recuerdan cuando murió Lázaro? Lázaro muere, Jesús no estaba, lo mandan a llamar, pero Jesús viene después de 4 días. Cuando llega Jesús, les dice a las personas que estaban allí, y a Marta, y a su hermana Marta, y los que estaban allí presentes, y a María, le dice, quiten la piedra. Jesús llega, lo llevan al frente de la tumba de Lázaro, había una piedra gigante que cubría la tumba, y Jesús pide que quiten la piedra. Y Marta le dice, pero Jesús, jovencito, ¿qué es lo que estás pidiendo? Ya hace 4 días que murió. Ese cuerpo ya tiene olor. Hace 4 días que murió mi hermano Lázaro. ¿Cómo vamos a quitar la piedra de la tumba? Fíjese, Marta habla por lo que ve. Y así es la vista. La vista nos hace hablar por lo que vemos. Pero Jesús tiene una respuesta extraordinaria. Y me encanta la respuesta extraordinaria que le da Jesús en Juan capítulo 11, versículo 40. Es decir, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Hey! Marta,
Tus ojos pueden ver otra realidad, pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, la fe, claro que la fe no es lanzarse allí en la oscuridad o aventurarse a cualquier cosa sin sentido. Claro que no. Pero Jesús le tiene que decir, Marta, yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y esa palabra es para cada una de nosotros en esta noche. Si crees, verás la gloria de Dios sobre cualquier situación que estés viviendo. Si crees, verás la gloria de Dios sobre tu matrimonio. Si crees, verás la gloria de Dios en la vida de tus hijos. Si crees, verás la gloria de Dios en tu negocio, en tu trabajo. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy. Yo no sé en qué áreas de tu vida tienes ahí un reto gigante que parece imposible, o una piedra gigante como la piedra que tapaba la tumba de Lázaro y no te permite ver tu milagro. Tus ojos ven y te dicen, hey, no es posible. Tus ojos te pueden decir, o tus sentidos te pueden decir que ya pasó mucho tiempo. Tus sentidos te pueden decir que ni siquiera lo mereces. Pero Jesús tiene otra palabra. Si crees, verás la gloria de Dios. Esta palabra viene para darte vida en esta noche. Esta palabra viene para que vuelvan a resucitar tus sueños. Esta palabra es para que vuelva a resucitar tu matrimonio. Esta palabra es para que vuelva a resucitar la economía de tu casa. Esta palabra es para que la creas y vuelva a resucitar la relación con tus hijos, la relación con tus padres. En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? La palabra entra ahí a nuestro espíritu y activa la fe. Activa la fe. La palabra es la fe. Mire, la fe es el recurso que necesitamos para salir adelante. La fe es el recurso que necesitamos para que el milagro se haga realidad en nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, siempre habrá un conflicto entre nuestra vieja naturaleza cuando vivíamos lejos de Dios, cuando nuestra fe estaba puesta en las cosas terrenales, cuando nuestra fe estaba puesta en el horóscopo, cuando nuestra fe estaba puesta en el curandero de la esquina, cuando nuestra fe estaba puesta en el noticiero, en las noticias que podemos escuchar. Esa vieja naturaleza siempre estará en conflicto con la nueva naturaleza. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, cuando creímos que Jesús murió en una cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, esa es nuestra nueva naturaleza. Pero siempre habrá un conflicto, porque la vieja naturaleza siempre necesita ver para creer. Pero la nueva naturaleza necesita creer para ver una salida, creer para ver que nuestras metas se cumplen, creer para ver que tus sueños se cumplen, creer para ver que lo que le has pedido al Señor, que lo que vienes orando por años se haga una realidad en tu vida. Amén. Si podemos creer, mire, si podemos creer, no habrá montaña tan alta, no habrá ni problema tan grande, no habrá que pueda permanecer en pie. No lo habrá. Si tenemos nuestra fe puesta en el Señor, si está nuestra esperanza puesta en el Señor, la vida nueva que Dios nos propone es creer para ver. ¿La recibes? ¿La aceptas? Creer para ver, diga conmigo, creer para ver. Y claro que se presentarán obstáculos. Claro que se presentan situaciones difíciles en nuestro caminar con el Señor. Claro que sí. Miren lo que le pasó a los discípulos. Mateo capítulo 14, versículo 22. Esta es una palabra que usted se llene de esperanza. Que vivimos en esta tierra y situaciones difíciles vienen a nuestra vida, ¿verdad? Si no, tendríamos que vivir ahí adentro de una burbuja. Ahí no nos contagiaríamos de nada, no nos enteraríamos de nada. Pero no es así, caminamos, nuestros zapatos se llenan de polvo, ¿verdad? Tenemos que mandar a los hijos al colegio, tenés que ir al supermercado, tenemos que, no sé, pagar el gas, la luz. Vivimos en esta tierra. Quizás tengas problemas con tus hijos. Tal vez tus hijos viven lejos de Dios o tienen problemas con la droga, yo no lo sé. Pero Jesús, mire lo que hace Jesús en la vida de sus discípulos acá. Dice así Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra,
zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Versículo 25. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Jesús había estado allí con sus discípulos predicando una gran multitud, si leemos los versículos anteriores, y los discípulos no solamente que lo habían escuchado predicar a Jesús, hablarle a la multitud a Jesús, sino que lo habían visto hacer un milagro extraordinario. Cuando Jesús convierte los panes y los peces, cuando multiplica los panes y los peces para dar de comer a la multitud. Si usted lee los versículos anteriores, está esa historia. Y dice la palabra que mientras él despedía a la multitud, ¿qué hizo? Mandó a sus discípulos que tomen una barca, que vayan al otro lado del mar de Galilea, hacia Capernaum. Pero miren una cosa, aunque los discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios, lo que Jesús le había dicho, habían tomado la barca, y es más, no solo que habían tomado la barca, sino que iban a la dirección que Jesús le había enviado. Pero en el camino se encontraron dificultades. En el camino tuvieron problemas, tuvieron una situación difícil que enfrentar. Dice la palabra que las olas eran altas porque el viento era contrario. Es decir, que se había levantado una tormenta tan grande. Dice que la barca era zarandeada porque el viento era contrario. O sea que imagínense el cuadro, ¿verdad? Estaban haciendo lo que Jesús le había indicado. Y en el medio del camino tuvieron un problema. Diga conmigo, un problema. Un problema. En el medio del camino podemos tener situaciones difíciles. En el medio del camino, en el medio de estar haciendo la voluntad de Dios, se pueden levantar vientos contrarios. Yo quiero que te llenes de esperanza y de fe en esta noche. En el medio de nuestro camino se pueden levantar situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué es lo importante acá? Es no renunciar. Diga conmigo, no renunciar. Más bien tener nuestra confianza puesta en el Señor, nuestra confianza puesta en Dios, que Él nos ayudará a llegar al destino que Él nos ha mandado. Amén. Nuestra confianza puesta en el Señor, es decir, transitar la vida con la actitud correcta, con nuestra confianza puesta en Él, al Creador de todas las cosas, dejando de lado nuestra ansiedad, dejando de lado esa sensación de frustración, esa sensación o esas dudas, ese temor que viene en nuestras vidas, dejando de lado todo eso que viene a invadir o que esas palabras o esas voces que oímos a nuestros oídos que quieren robarnos la fe, debilitarnos la fe y poner nuestra confianza en el Señor, en el autor de la vida, que Él nos sacará en victoria. En medio del caminar los discípulos tuvieron problemas. En el medio del mar, cuando estaban allí en la barca, se levantaron vientos contrarios. Diga conmigo, vientos contrarios. Aunque vengan vientos contrarios, Jesús nos cuidará. El Señor nos cuidará. Jesús cuidó de sus discípulos. En medio de las tormentas, Jesús cuidó de sus discípulos. Fíjese, Mateo 14, versículos 25 y 27, dice: a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo. Yo soy, no tengan miedo, cálmense, le dice Jesús. Yo soy, no tengan miedo en esta situación, no tengan miedo, que yo estoy aquí con ustedes. Mire, las tormentas de la vida atacan la fe.
¿verdad? Las tormentas de la vida vienen allí como un misil. Y la primera pregunta que surge es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no escucha lo que le pido? ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Por qué Dios no se da cuenta, el Señor, que yo estoy viviendo esta situación? A veces vienen esas tormentas inesperadas a nuestra vida y hoy si te encuentras allí en medio de una tormenta, en medio de una situación difícil, tratando de ver una luz de esperanza, prepárate porque visita sorpresa tendrás de parte del cielo. Visita sorpresa tendrás de parte del cielo. Jesús se le apareció en medio de la oscuridad. Jesús se le apareció allí en medio del temor, en medio cuando los vientos eran contrarios. Visita sorpresa tendrás de parte del cielo en medio de tu noche, en medio de tu tristeza. En medio de todas esas preguntas que vienen a tu cabeza, visita, sorpresa tendrás de parte del Padre. En el nombre de Jesús. Jesús tuvo cuidado de sus discípulos y tiene cuidado de usted y de mí. Él tiene cuidado en todos los procesos de nuestra vida. Él está con nosotros. Él viene a recordarnos nuestra condición de hija. ¿Cuántos saben que somos hijas? Él viene a recordarnos eso, que somos hechura suya, comprados a precio de sangre, herederos de todas sus riquezas. No olvides tu condición de hija en los momentos difíciles, no permitas que las situaciones difíciles, no permitas que los problemas, las tormentas dominen tu condición. No olvides quién eres. Nuestro próximo Congreso de Mujeres Elegidas. Elegidas. Él nos eligió por su inmenso amor, tuvo misericordia. Y fuimos elegidas. Y hoy estás aquí en su casa. Y quizá podrás decir, pastora, usted no sabe las situaciones difíciles y los problemas que he tenido que pasar. No los conozco, pero sí sé una cosa, que el Señor te ha preservado hasta este día. Que el Señor ha tenido misericordia de ti hasta este día, por eso puede estar sentada acá. Él ha tenido misericordia de nosotros. No olvidemos nuestra condición de hija, no olvidemos. No olvidemos. Cuando vienen los momentos difíciles, no olvidemos que el Señor nos dará la victoria. Cuando vienen situaciones difíciles, problemas, a veces no tenemos ni la fuerza ni tenemos la sabiduría para poder resolverlos. Tengamos paz. Tengamos paz. Tengamos paz. Sepamos aceptar quizás esas tormentas que vienen a nuestras vidas. Son un proceso que nos van a llevar a la victoria. Son un proceso que nos van a sacar en victoria. Un proceso para ver nuestro milagro, un proceso para ver la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. En el nombre de Jesús. Mire, cuando la fe se activa, el temor se va. Cuando la fe se activa en nosotros, el temor se va, porque la fe nos lleva a otro nivel. Es la fe la que nos sostiene, nuestra mirada, nuestros ojos, mirando lo invisible. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 26. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme su camino porque tenía los ojos puestos a lo invisible. Y del miedo hace más grande las olas. ¿Sí? El miedo, ¿qué pasa? Magnifica los problemas. Dígame si no es así. El temor magnifica los problemas. Pero la fe se afirma en la grandeza de nuestro Dios. La fe se afirma en la grandeza de nuestro Dios. Así que debemos aprender que nuestra fe, ¿sabe qué? Prevalezca sobre esos pensamientos que vienen a nuestra mente, de esos sentimientos de duda, esos sentimientos de derrota que a veces vienen a golpearnos, de temor. Esos sentimientos que vienen a veces de falta de confianza que a veces tenemos. En nosotras mismas también. Nuestro nivel de confianza nos lleva a entender
los procesos de la vida, ¿verdad? Ese nivel de confianza nos lleva a entender los procesos de la vida y que no estamos solos. Circunstancias tenemos, problemas vamos a tener, pero descansar en el Señor es un estado del corazón. Es decir, yo decido qué voy a hacer. Yo decido, y puede pasar. Yo decido. Es un estado del corazón, es decir, yo decido si tener miedo, si darle lugar al diablo que viene a atormentarme. O decir, no, pongo mi confianza en el Señor. Pongo mi confianza en el autor de la vida. Diga conmigo, pongo mi confianza en el autor de la vida. Mire, Jesús invitó a Pedro a ser parte de algo imposible. Díganme si no era imposible caminar sobre el agua. Y ustedes me podrán decir, sí, pero Pedro se hundió, pero caminó. ¿Eh? ¿Ha intentado usted caminar sobre el agua? ¿No? Yo sí. Era una pileta. Y nos hundimos, ¿verdad? Pedro caminó, pero dice la palabra que, claro, cuando sintió el viento, cuando quitó su mirada de Jesús, del Señor, comenzó a hundirse, pero caminó. ¿Amén? Tuvo fe para dar unos pasos. Tuvo fe para caminar. Es decir, Jesús lo invita a Pedro a ser parte allí de algo imposible. Ante los ojos humanos, imposible, ¿verdad? En medio de una tormenta, caminar sobre las aguas. Pero mira, es allí, en medio de los desafíos de la vida. Es allí, en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas más difíciles, le podemos ver la grandeza del Señor. Es allí, en esos momentos difíciles, en esos momentos donde nos hacemos mil preguntas, cuando decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Cuando nuestros pensamientos nos torturan, cuando vienen pensamientos allí que nos quitan esa paz, es allí, en medio de lo imposible, donde veremos la gloria de Dios manifestándose en nuestro favor. Es allí, en esos momentos difíciles, quizás cuando te has quedado sin trabajo y hay cuentas que pagar y no tienes un peso en el bolsillo. Es allí, en esos momentos difíciles, en tus luchas, en la depresión, en la soledad, en la enfermedad. Es allí, en medio de esas cosas difíciles, donde la gloria de Dios se puede manifestar. Nuestra mirada puesta siempre en el Señor. Fue allí, en medio de una tormenta. Fue allí donde las olas, parecía que la barca se hundía, y dice la palabra que los vientos eran contrarios. Imagínense el cuadro allí. Fue allí donde Dios hizo el milagro, donde Jesús hizo el milagro. En medio de nuestras crisis, en medio de nuestras tormentas, en medio de esas situaciones difíciles, si ponemos nuestra confianza en Él, si logramos que se vaya el temor, si logramos acallar esas voces que vienen a nuestros oídos a decirle que no podemos, que no sabemos, hasta que no lo merecemos. Cuando logramos eso, Dios puede obrar. ¿Amén? Dios puede obrar. Es allí, en ese escenario de las cosas imposibles. Es allí en esos momentos donde el Señor nos invita a descansar en Él. Él nos invita a descansar en Él. Mire, Dios siempre tiene que ser el protagonista. Siempre, diga conmigo, Dios siempre tiene que ser el protagonista. Claro, Dios es la clave en medio de nuestros problemas, mujeres. Dios es la clave en medio de las situaciones difíciles de la vida. No somos nosotros. Dios es la clave, no son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, ni siquiera son nuestros talentos, solamente Él. Solamente Él, solamente Él. El versículo 32 termina diciendo así: cuando subieron a la barca,
se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. No nos pueden detener los desiertos. No nos pueden detener. No nos pueden detener las tormentas de la vida. Claro que no. Claro que no. Tenemos un Dios grande. Yo te invito a que te puedas poner de pie. Tenemos un Dios poderoso. Y ese Dios te invita a que puedas caminar con tu cabeza erguida. ¿Sí? Con tu cabeza erguida. Mirándolo a Él, mirándolo a Él. Y aunque las circunstancias de la vida te quieren hacer caminar así, con la cabeza gacha, el Señor quiere levantar tu cabeza. Quiere que pongas tu mirada a Él. ¿Sabes por qué? A partir de hoy vamos a decidirnos a mirar a lo alto. Diga conmigo, a mirar a lo alto. A mirar a lo alto. A partir de ahora vamos a mirar su presencia. A partir de hoy vamos a mirarlo a Él. Vamos a depositar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles a sus pies. Y vamos a descansar en Él. Vamos a mirar a nuestro defensor. A partir de hoy vamos a mirar a nuestro abogado, el que se hace cargo de nuestra causa. Nuestra confianza puesta en el Señor. Nuestra confianza puesta en el Señor. Por eso es tan importante la fe, mujeres. Es tan importante. Es tan importante no bajar los brazos, sino que puedas levantarte allí en tu casa como una guerrera de oración. En el nombre de Jesús, llevando paz, tranquilidad en tu casa. Las cosas andan mal, pero que vos le puedas decir a tu esposo: todo va a cambiar. Tengamos fe que vamos a salir adelante. Que puedas orar por tus hijos. Que podamos ser un ejemplo para nuestros hijos. Mujeres de fe. Mujeres de fe. No mujeres de queja. Mujeres de fe. Amén. Que se levantan ahí en su hogar con otro espíritu. Que hacen guerra al infierno. Mujeres de oración que batallan, no que se quejan. A veces hace años que vivís a la iglesia y te vivís quejando por lo mismo. ¿Cuándo habrá un cambio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dios te invita a que levantes tu cabeza hoy, en el nombre de Jesús. Que levantes tu cabeza. Que levantes tu cabeza. Y pongas tu fe en Él, tu esperanza en Él, tu esperanza en Él, tu esperanza en Él. Levanta tu mano allí y que puedas hablar con el Señor. Y hoy decidas dejar tus cargas a sus pies. Habla con el Señor allí. Pide perdón. Haz pacto con el Señor que comenzarás un nuevo tiempo. Caminaré por el fuego, sí, y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar.
pues solo Dios en el trono está. Sí, Señor. Tú eres fiel, Padre amado. Tú eres fiel. Y en ti somos más que victoriosos. En ti somos más que victoriosos, Señor. Yo oro en esta noche por cada mujer que está aquí, Señor. En el nombre de Jesús, que sus vidas sean bendecidas, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que tú las bendigas, le des gracia, favor, sabiduría de lo alto, Señor, para conducirse, autoridad del cielo, Señor. Y la que está pasando un momento difícil, Señor, que tú obres un milagro a su favor, que tú obres un milagro, Señor. Abre la ventana de los cielos. Te ruego por su matrimonio, por la restauración de su matrimonio, Señor, de su casa, por la vida de sus hijos, Padre amado, por la relación con sus hijos. Oramos por nuestros hijos hoy, Señor. Te rogamos que tú los bendigas. Levantamos muro de protección alrededor de sus vidas, Señor. Líbralos de mala gente, líbralos de mala compañía, líbralos de toda porquería, Señor, de internet, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, forma un carácter en ellos, el carácter de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Cubiertos por tu sangre preciosa, los declaramos libres. Los que están atados por las drogas son libres, en el nombre de Jesús. Los que viven lejos de ti, declaramos que vendrán a tu camino, Señor. Levantamos la vida de nuestros hijos, levantamos nuestra familia, Señor, como mujeres de Dios, como guerreras, Señor. En el nombre de Jesús hacemos batalla contra el mundo espiritual y declaramos bendición hasta que sobreabunde sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre la economía de nuestra casa. En el nombre de Jesús, más que vencedoras, más que vencedoras, más que vencedoras. Señor, gracias, gracias, porque tú te presentas inesperadamente en nuestras vidas, inesperadamente, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Hoy nuestras fuerzas son renovadas. Hoy nuestras fuerzas son renovadas, Señor. En el nombre de Jesús, nuestras fuerzas son renovadas. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos decirte que te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Declaramos victoria sobre nuestra casa. Declaramos victoria sobre nuestra familia en el nombre de Jesús. Esas situaciones difíciles se van a caer en el nombre de Jesús. Dios te dará la sabiduría para conducirte. Dios te dará la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Que el Señor nos libre de malas decisiones en el nombre de Jesús. Te necesitamos, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos das la fuerza. Amén. Él se hace cargo. Él es nuestro abogado. Aleluya. Él es nuestro defensor. Él es nuestro defensor. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede.
casa con esta palabra. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, aleluya. Pero los que esperan en Jehová, repítalo fuerte, tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.